Cuando hablamos de pájaros de categoría, solemos pensar en pájaros de gran calidad. Sin embargo, en canaricultura el concepto de categoría no tiene nada que ver con esto, y entenderlo es sumamente importante para poder entender muchas de nuestras gamas. En este vídeo vamos a hablar de qué es la categoría y vamos a explicar muchas diferencias y muchas rarezas relacionadas con este aspecto. En el estándar de canarios de color hay tres conceptos que son sumamente importantes. Por un lado, la melanina, que es esa distribución de estrías que puede tener el pájaro. Existen, ya hemos hablado de ello, pájaros melánicos que sí que tienen esas estrías y pájaros que no tienen esas estrías, que son los lipocrómicos. Otra palabra muy importante a atender es la palabra lipocromo, que se refiere a la coloración. Y lipocromo, aunque pensemos que existen muchas variedades de canarios de color, la realidad es que lipocromos existen únicamente 6. Está el lipocromo amarillo, con su variante, que es una mutación aparte, que es el amarillo marfil. Existe el lipocromo rojo con su variante, que es una mutación aparte, que es el rojo marfil. El lipocromo blanco recesivo y el blanco dominante. Y otro concepto sumamente importante, que es el que vamos a tratar hoy, es el de la categoría, que según el estándar, la categoría se refiere a la distribución del lipocromo por el cuerpo del animal, la distribución del color. Todos los estándar hablan de tres categorías diferentes, ¿vale? Que quedan siempre muy claros. El canario intenso, ¿vale? De categoría intenso, que sería el primer pájaro que vemos abajo, ¿vale? A la izquierda, que tiene un color amarillo completo, ¿vale? El canario nevado, que sería el ejemplo este que está en el palo, que presenta zonas con nevadura, es decir, zonas donde se aprecia el color blanco aparte del amarillo. Y el canario mosaico, que es el que veis perfectamente al fondo a la izquierda, ¿vale? Eso dentro de cada lipocromo, es decir, si hablamos del lipocromo, recordamos que es el color. Si hablamos del lipocromo amarillo, estamos hablando de que hay canarios de tres categorías diferentes. Amarillo intenso, que es este que vemos a la izquierda, amarillo nevado, que es este que vemos arriba, y amarillo mosaico. Si habláramos de canario amarillo marfiles, que es otro lipocromo, lo mismo. Amarillo marfil intenso, amarillo marfil nevado y amarillo marfil mosaico. Si habláramos de rojos, lo mismo. Rojo intenso, rojo nevado, rojo mosaico. Y entender la categoría es fácil. ¿Qué quiere decir un canario de categoría intenso? Me da igual el color, en este caso sería un canario amarillo intenso. Pues un canario que por todo el cuerpo presenta el color, en este caso amarillo, distribuido por todo el cuerpo, ¿vale? Todo el cuerpo presenta el color amarillo, con lo cual es un pájaro de categoría intenso. Por otro lado, un canario de categoría nevado, en este caso amarillo nevado, quiere decir que aparte del color amarillo, presenta una distribución de color blanco de nevadura repartida por el cuerpo, ¿vale? El estándar lo que nos indica es que la nevadura tiene que ser uniforme y mostrarse en pequeña cantidad como una escarcha, pero lo que vemos en el pájaro precisamente que hay zonas donde se ve el color, por así decirlo, más fuerte y otras zonas donde se ve un tono más blanquecino por el efecto de la propia. Y finalmente un canario de categoría mosaico, la tercera categoría, es un canario que presenta zonas donde hay color, en este caso amarillo, y zonas donde no lo hay, en este caso blanco, porque el blanco no se considera un color. El canario mosaico, ya sabemos todos que tiene una distribución de color en los hombros, podéis apreciar aquí los dos hombros perfectamente, en la zona de la rabadilla, que se ve aquí, por supuesto en la máscara, ¿vale?, que crea su identidad, y luego por otro lado una cierta distribución de vetas en el pecho. Las diferencias entre las tres categorías, como podemos comprobar, son claras, pero ahora vienen los problemas. Bueno, entonces nos queda claro ya que existen tres categorías en el canario de color. Por un lado la categoría intenso, que la tenemos en primer plano, la categoría nevado a la izquierda y la categoría mosaico que se ve a la derecha. Por cada color existen, por tanto, tres categorías. Pero ahora vienen los problemas y es que, por ejemplo, dentro de la categoría mosaico se habla a nivel de argot entre los criadores, se hablan de mosaicos intenso y nevado, lo cual no tiene mucho sentido. Si pensamos que solo hay tres categorías, ¿cómo va a ser posible un mosaico intenso y otro nevado? Pues ahora lo vemos. Dentro de la categoría de canarios nevados tenemos una distribución de nevadura totalmente variada. Pájaros con muchísima nevadura que son muy diferentes a otros que tienen muy poca nevadura. O por ejemplo, dentro de la categoría intenso tenemos la diferencia entre pájaros que tienen alas de color, en este caso blanco, con por ejemplo pájaros que tienen las alas completamente coloreadas. Y también hablamos del concepto de otros pájaros que son canarios semi-intensos. Con lo cual
Es más complejo que todo esto, más complejo que hablar solo de categoría intenso y nivel de mosaico, y vamos a hablar de estas determinadas diferencias que existen para entenderlas un poquito. Bueno, vamos a empezar hablando de las complicaciones respecto a esto de las categorías, para empezar en los mosaicos, ¿vale? Luego hablaremos de los nevados y luego hablaremos de los intensos. Aquí tenemos dos canarios muy diferentes entre sí, pero que pertenecen a la misma categoría porque son los dos canarios mosaicos, en este caso amarillos mosaicos. Aquí tenemos a la izquierda una hembra de línea hembra, como podéis comprobar, tiene muy poco color amarillo, ¿vale? El resto del cuerpo es muy blanco, y un canario macho, línea macho, donde la coloración amarilla es más amplia. En los canarios mosaicos sabemos que existe un dimorfismo sexual, con lo cual hay diferencias físicas en el color en cuanto a los machos y las hembras, ¿vale? Así, en grosso modo, los machos tienen más máscara y las hembras tienen menos, pero a su vez de este dimorfismo sexual existen dos líneas diferentes. Una que busca obtener hembras para concurso, que son las hembras línea hembra, como esta que tenemos a la izquierda, donde lo que se busca es obtener pájaros que son muy blancos, que tienen poca coloración, ¿vale? Tienen poco color, pero la distribución es exactamente la misma que en cualquier mosaico, es decir, los hombros quedan marcados de color, la zona de la rabadilla, que ahora mismo en esta posición los pájaros no se le ve tan bien, y la única diferencia es que en la zona de la cabeza presentan solo una pequeña marcación ocular frente a los machos de línea macho, como estamos comprobando este de la derecha, que en la zona de la cabeza presenta una distribución del color mayor. Pero los dos pájaros pertenecen a la misma categoría, con lo cual existen dentro de la misma categoría, que son el canario mosaico, una amplia variedad de tipos, porque están hembras línea hembra, que tienen un color diferente, hembras línea macho, que son diferentes, machos línea hembra y machos línea macho. Pero es que a su vez dentro del canario mosaico decíamos que en el argot entre los criadores se habla de canarios intensos y nevados, es decir, mosaicos intensos y nevados. Esto no tendría sentido si pensamos que existen tres categorías claramente diferenciadas, el intenso y el nevado y mosaico. ¿Por qué va a haber mosaicos intensos y nevados? Intenso y nevado lo que quiere decir en el mosaico, fijaos la diferencia entre estos pájaros que ahora la explicamos. Intenso y nevado lo que quiere decir en el mosaico, sobre todo se refiere a la longitud de la pluma. En estos pájaros hay una diferencia muy importante. Estamos viendo la zona de la rabadilla, la zona del obispillo de dos canarios mosaicos. ¿Veis el de la derecha? Que presenta un obispillo muy marcado, ¿vale? Con un color muy marcado, se le nota mucho, mientras que en el de la izquierda no es un canario marfil, es un canario amarillo mosaico, pero presenta una coloración mucho más difusa, mucho más difuminada. La diferencia es muy importante. Uno de estos pájaros es un canario mosaico que podríamos considerar más nevado, porque el color no está tan fuerte, digamos, distribuido, mientras que el otro mosaico también lo podríamos considerar un mosaico más de tipo intenso. El color se presenta más. Y esto de canarios mosaicos intensos y mosaicos nevados, ¿por qué se dice, como digo, de forma más coloquial? Porque es que la distribución en categoría de intenso, nevado y mosaico, como hemos dicho, también está relacionada en parte con la longitud de la pluma. Por norma, desde antiguo, los canarios de tipo intenso presentaban una pluma más corta, ¿vale? Por eso se veía el lipocromo ocupando toda la extensión de la pluma. Y esto hacía que fueran pájaros precisamente más apretados de pluma, con una pluma más corta, que parecía que tenían un cuerpo más fino, pero eso era debido sobre todo a que era una pluma, como digo, más corta, más pegada al cuerpo. Los canarios nevados, por otro lado, eran una cosa más intermedia, ya presentaban más longitud de pluma y precisamente por eso se veían con más volumen, más cuerpo. Y digamos, el extremo mayor eran los canarios mosaicos, que ya presentaban, digamos, una pluma más larga, con lo cual parecían pájaros más grandes, más voluminosos y demás. Esto a día de hoy sigue existiendo, es decir, por norma hablamos de que los canarios mosaicos son, digamos, más voluminosos de cuerpo, sobre todo a la longitud de la pluma, mientras que los canarios intensos suelen tener pluma más corta. Pero debido a la selección ya no es del todo así, es decir, podemos encontrarnos pájaros intensos con una pluma muy larga, ¿vale? Poco pegada al cuerpo, y al contrario, gracias a la selección también podemos encontrar canarios mosaicos con una pluma muy pegadita, muy adecuada, que se puede considerar muy intensa, ¿vale? Pero, como digo, tradicionalmente siempre se ha relacionado que cada categoría tenía una longitud de pluma. A día de hoy se sigue cumpliendo más o menos esa norma, pero puede tener variaciones. Y esto que estamos mencionando en los lipocromos, es decir, los pájaros que no presentan melanina,
provocaba esto, ¿vale? Que los intensos, como digo, fueran de una pluma más corta, los nevados un poco más largas y los mosaicos bastante más largas. Pero esto también influía en la distribución de las melaninas, por eso los canarios melánicos, en general melánicos intensos, presentan una melanina bastante más fina que, por ejemplo, un melánico mosaico que es más ancha. Esto es debido fundamentalmente a la longitud de la pluma, que altera nuestra percepción del propio dibujo. Centrándonos ahora en los canarios nevados, estos 3 pájaros que vemos aquí en el palo pertenecen a la misma categoría. Los 3 son canarios nevados, en concreto son amarillos nevados, pero sin embargo las diferencias que hay entre ellos son abismales. Fijaos, el pájaro blanco, el pájaro del medio, parece muy blanco comparados con los otros que presentan más intensidad de color. Pero volvemos a lo mismo, son canarios de la misma categoría. Lo que pasa es que fijaos la variedad que puede haber. ¿Por qué ocurre esto? Porque evidentemente hablamos de que un pájaro nevado tiene nevadura repartida por el cuerpo, pero ese pájaro puede tener más nevadura por el cuerpo o menos. La selección, la tendencia del estándar es a un pájaro que tiene una distribución de nevadura tan sutil y tan uniforme, ¿vale?, que no se aprecian zonas blancas, sino que digamos que la nieve espolvoreada, por así decirlo, se reparte muy uniformemente de manera muy sutil. Los pájaros, digamos, más contrarios al estándar son pájaros como el que vemos a la derecha, que parecen casi mosaicos. ¿Por qué? Porque tienen tanta nevadura acumulada, van acumulando más nevadura cada vez más, que al final, ¿dónde se acumula el color? Se acumula sobre todo en la zona de la máscara, se acumula sobre todo en la zona de los hombros, en la zona obispillo y algo del pecho. ¿A qué os suena esto? A un canario de categoría mosaico, con lo cual un pájaro nevado, muy nevado, se parece mucho a un canario mosaico. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que no son categorías separadas, sino que son debidas a la evolución. La selección nos ha hecho ir hacia un tipo de pájaro que, como vemos, si vamos en contra de la selección, podemos irnos a otro muy distinto. Aquí se ven las imágenes perfectamente la diferencia entre un nevado, el de la izquierda, con una distribución más uniforme, digamos más acercado al estándar, entre un nevado, el de la derecha, más de tipo intermedio, donde se observan zonas con más nevadura, una especie de collarín que es muy antiestético, zonas donde se va acumulando más el color, y el nevado del centro, que presenta ya un tono que parece mosaico, presenta máscara, presenta un veteado en el pecho, presenta una coloración más parecida a un mosaico, pero aún así son pájaros que pertenecen a la misma categoría, al canario nevado. Y vamos a terminar hablando de los canarios intensos. Porque los criadores que trabajan en los canarios intensos, ya saben que los trabajan intenso por nevados, el cruce más habitual, pero dentro de esta terminología se utiliza también un término muy habitual entre los criadores, que es el de un pájaro semi-intenso. El pájaro semi-intenso no es intenso, el pájaro semi-intenso tampoco se podría considerar nevado, es un pájaro que presenta una distribución de nevadura tan sutil que puede parecer intenso a la imagen, pero si lo vemos mejor, lo vemos de cerca, sí que presenta ciertas zonas nevadas, en comparación con un intenso completo que, como digo, tiene el lipocromo, tiene el color por todo el cuerpo. Pero dentro del tema de los intensos también hay que mencionar, porque, por ejemplo, si hablamos de canarios amarillos, ya sabemos que existen un amarillo intenso, por ejemplo, normal, de toda la vida, y una mutación, una variante más nueva, que es el canario amarillo intenso alas blancas, por ejemplo, que tenemos aquí algunos youtubers que trabajan este tipo de canario, ¿vale? Lo habéis podido ver en algunos vídeos. El canario amarillo intenso con las alas blancas no presenta un color uniforme, porque la zona de las alas las tiene blancas y la timonera también. Sin embargo, el resto del cuerpo es amarillo, presenta 2 colores. Pero aún así es un pájaro intenso, porque la distribución del color se refiere a la distribución del cuerpo, ¿vale? No en concreto a este tipo de pluma, sino a la distribución del color por el cuerpo. Con estas ideas, lo que tenemos que tener claro a modo de resumen, ya para terminar el vídeo, hay 3 categorías muy claras en los canarios, ¿vale? Que son el canario intenso, nevado y mosaico, sea del color que sea, y dentro de estas 3 categorías muy definidas existen algunas variantes que hay que entender dentro de ellas. Insisto, siempre dentro de ellas, porque solo existen 3 categorías: intenso, nevado y mosaico.
Teniendo claro esto, evitamos errores como, por ejemplo, muy común, confundir un canario de categoría mosaico con un nevado con mucha nevadura. Teniendo claro esto, podremos distinguir entre un canario de tipo más semi-intenso u otro tipo de nevado. Teniendo esto claro, podemos distinguir las variedades entre los mosaicos. Teniendo estos conceptos claros, podemos seleccionar mucho mejor los pájaros y obtener mejores resultados en los concursos porque entenderemos mucho mejor las gamas que criamos.